Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Solidaridad. Estamos de nuevo con todos vosotros en esa cita semanal y para daros una buena noticia, porque este fin de semana tenemos fiesta de la solidaridad. Bueno, es una iniciativa que no parte de este programa, aunque se llame así también, aunque se llame Solidaridad, sino que parte de Intermón Oxfam. Tenemos con nosotros hoy a Cecilio Suárez, el coordinador de Intermón Oxfam en Asturias. Muy buenas, Cecilio. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Luis Castejón, miembro también del comité de Intermón Oxfam en el Principado de Asturias. Muy buenas, Luis. Hola, muy buenas. Gracias a ambos. ¿Me permitís que os tutee? Naturalmente. Bueno, pues estupendo, porque vamos a hablar además de algo pues tan entrañable y tan divertido, ¿no? Como puede ser una fiesta de la solidaridad. ¿Esto en qué consiste? Pues la fiesta de la solidaridad que se celebra con el nombre de Un Día para la Esperanza en 46 ciudades de España a la vez, en esta fecha, en otras fechas parecidas, por 11ª vez, decía antes, pues es la gran celebración anual de Intermón Oxfam. Con ella queremos dar a conocer lo que es Intermón Oxfam, y también cuál es la situación del mundo, cuáles son los proyectos a que se dedica Intermón, en definitiva, qué somos y a qué nos dedicamos. De hecho, bueno, pues nos habéis traído el cartel precisamente de la que va a ser la celebración, en este caso, aquí en Oviedo. Exactamente. Sí. Aquí en Oviedo se va a celebrar el día 24, porque el día del domingo 24, en otras ciudades en España, bueno, decir eso, que aquí en Asturias, efectivamente, la celebración va a ser en Oviedo, empezar un poco por ahí. Exactamente. ¿Y en qué va a consistir esa celebración? Pues es una fiesta dedicada principalmente, bueno, a todo el mundo, pero principalmente a los jóvenes. Yo creo que para ser de Intermón hay que ser joven, aunque seas muy mayor, aunque tengas mucha edad. Digo porque esto, con Un Día para la Esperanza, yo creo que la esperanza es propia de la juventud. Intermón, creemos que esta situación tan horrible que tiene el mundo, creemos que tiene solución y trabajamos para conseguirlo, trabajamos para solucionarlo. Entonces, lo que se trata en esta fiesta es de acercarnos, a toda la población, ya digo, principalmente a los jóvenes, sin olvidar a los niños, que son nuestra esperanza, la esperanza de cada uno de nosotros, la esperanza de Intermón Oxfam y la esperanza del mundo, en definitiva. Queremos crear sobre todo en ellos la conciencia de la solidaridad, de lo mal que se viven, de cómo viven o cómo no viven o cómo mal viven otros niños y cómo se vive en otras partes del mundo, que ellos sean conscientes de eso y que de este momento, igual que la juventud va adquiriendo la conciencia pues de salvar el medio ambiente, de la ecología, pues que adquieran también la conciencia de que hay que salvar a la humanidad entera. Bueno, no sigo con este rollo porque sigo. No, en todo caso, como nos dice Cecilio, pues vais a aprovechar esa cita, Luis, para poner de manifiesto una serie de cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues para acercar el trabajo que desarrolláis desde Intermón Oxfam, la vida humanitaria que lleváis a cabo. Intermón Oxfam trabaja en distintos campos, ¿no? La forma de trabajo fundamental que desarrolla en contacto con los países del sur es mediante proyectos de desarrollo que en este momento se están desarrollando 480, 500 proyectos de desarrollo en países del tercer mundo, y entonces esta fiesta es una ocasión para que se conozca este trabajo que realizamos, ¿no? También trabajamos en emergencias y también trabajamos en comercio justo. O sea que es una ocasión también para que la gente conozca los productos de comercio justo. La forma de trabajo que nosotros más desarrollamos aquí, desde un comité como el de Oviedo, tiene que ver con la sensibilización, y lo hacemos por medio de campañas, ¿no? Decía antes Cecilio que la aspiración de Intermón es cambiar la situación mundial, ¿no? Ahora nos estamos centrando en el tema del comercio.
Y en esta fiesta nos vamos a centrar en el tema de la agricultura. Si quieres te cuento un poco... Antes de contarlo, vamos a aprovechar también que nos habéis traído el vídeo y tal, y vamos a ver el spot que habéis elaborado para difundir esta fiesta de la solidaridad. Muy bien. Pon tu granito, siembra esperanza. Ven a la fiesta de la solidaridad de Intermón Oxfam, un día para la esperanza. La esperanza de conseguir un mundo más justo. Entre todos haremos algo grande. Intermón Oxfam, soy yo. Bien, pues ese algo grande que queréis hacer, en este caso, es un proyecto... Bueno, cada año en la fiesta del Día de la Esperanza pues hay una idea fuerte, ¿no?, que se presenta, ¿no?, y en torno a ella pues gira todo lo que vamos a organizar en la plaza del Ayuntamiento. Este año la idea fuerte tiene que ver con la agricultura. La agricultura es el sector productivo más importante en los países del tercer mundo. De hecho, un 70% de la riqueza de muchos de estos países depende de la agricultura. Para ellos es una fuente de riqueza. Sin embargo, estos países son países pobres. Nosotros nos gusta decir también que son países empobrecidos, porque no pueden aprovechar su riqueza. Entonces, la cuestión es, ¿por qué estos países son países empobrecidos? Pues porque hay unas reglas de comercio que no están funcionando como deberían funcionar para favorecer su desarrollo. Entonces, la idea del Día de la Esperanza es que la gente, que todos tomemos conciencia de que es necesario cambiar las reglas de comercio. ¿Por qué? Porque hay productores, hay agricultores en el tercer mundo que tienen su cosecha de algodón, su cosecha de arroz, y cuando lo van a vender, cuando van a conseguir su beneficio, se encuentran con que hay una caída de precios, ¿no? Entonces, lo que tienes que entender es que si tú vas a vender tu algodón y con tu algodón tú pagas la escuela de tus hijos y pagas toda tu vida, de repente hay alguien que decide, no, este año el algodón te lo vamos a pagar más barato. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero, que los niños no van a ir a la escuela, los niños van a ir contigo a trabajar cuando tienes que trabajar el algodón. Y esta situación se puede agravar hasta tal punto que tú no puedas comenzar la siguiente cosecha. Entonces, si no puedes comenzar la siguiente cosecha, tienes que irte a la ciudad. Entonces, ¿a qué vas a la ciudad, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué bajan los precios, no? Pues porque hay un mercado que procede de los países desarrollados, concretamente de Estados Unidos y de la Unión Europea, que están introduciendo en estos países productos a precios con los que ellos no pueden competir. Un agricultor decía, nosotros no queremos que nos enviéis dinero desde las ONGs, nosotros queremos venderos nuestros productos, porque no podemos colocar nuestros productos en vuestros mercados, y vosotros sí colocáis vuestros productos en nuestros mercados. Entonces, la fiesta de la solidaridad este año pone el acento en este hecho, ¿no?, en que ya conseguimos en Intermón Oxfam 7 adhesiones a la campaña Comercio con Justicia, y queremos seguir presionando a los gobiernos y a la Organización Mundial de Comercio para que se modifiquen realmente las reglas de comercio. Es una idea, no sé si la expliqué bien, ¿no? Sí, pero se trata, la idea fuerte sería cambiar las reglas del comercio, cambiar las reglas que están gobernando la agricultura, ¿no?, de los agricultores que no pueden salir del círculo de la pobreza por esta circunstancia. Más allá del cambio de esas reglas, que puede ser más difícil, pues eso, por intereses políticos, por intereses económicos muy fuertes de grandes compañías, a nivel individual, ¿cabe hacer algo en pro de favorecer ese comercio más justo? Sí. ¿Podemos comportarnos como consumidores de alguna forma en la que se pueda hacer presión? Bueno, Intermón Oxfam, dentro de sus actividades que antes señalé, pues tiene bueno, lo primero que podemos hacer como ciudadanos es apoyar la campaña. Eso sería lo primero y básico, ¿no? Esto es firmar, ¿no? Hay que firmar un papel. Este papel es la adhesión a la campaña, y esto sería convertirnos o empezar a formar parte ya de una corriente de ciudadanos que ya la están apoyando, y que algo se está consiguiendo, porque en la última reunión de la Organización Mundial de Comercio, sí, por primera vez, la Organización Mundial de Comercio se atrevió a decir a los Estados Unidos que tenía que modificar las subvenciones que estaba dando a los productores de algodón de aquel país, ¿no? Entonces eso sería lo primero, apoyar la campaña, porque aunque nos parezca que no se hace nada, los políticos tenemos que presionarles, porque al final, si somos muchos, se consigue, aunque parezca poco una firma, pero al final se consigue algo. Esto por una parte. Y por otra,
La actividad que desarrolla Intermón Oxfam es el comercio justo, que son productos que se comercializan desde el tercer mundo, que están producidos en unas condiciones que podemos decir que apoyan lo que sería la solidaridad y la dignidad de estas personas y que se ponen directamente aquí al consumo, ¿no? Entonces esta es una vía. Estos productos se van a conocer el día de la fiesta y hoy en día ya se pueden adquirir también en muchas cadenas comerciales, ¿no? Es decir, que sí hay una alternativa, ¿no? Que proporciona a lo mejor esa, podríamos llamarla como equidad social, tal vez, en ese intercambio, ¿no? Sí. De bienes y servicios. Aunque sería también algo simbólico el comercio, el problema es de mayor envergadura, ¿no? Centrándonos este año en el tema de Burkina Faso y del algodón, que es a lo que presta especial atención, pues tenemos que decir que no solamente se llevan a cabo allí, o continuamente está Intermón llevando a cabo proyectos, realizando proyectos de desarrollo allí, sino que también hay otros proyectos en los que colabora precisamente el Principado de Asturias. El año pasado colaboró con nosotros en un proyecto de alfabetización, algo que es igualmente importante y que naturalmente es la base del desarrollo. Se trataba en Burkina Faso precisamente de conseguir la formación bilingüe. Puedo explicarlo brevemente. Sí, se claro, trataba sencillamente de que es un país dentro del área francófona en la cual la escolarización se venía tradicionalmente haciendo en francés, con lo cual significa que los pocos niños o los pocos jóvenes que tienen acceso a la escolaridad pues ya quedan automáticamente segregados del resto de la población. Es decir, sus conocimientos y todo lo que ellos adquieren no es permeable, no se transmite al resto de la sociedad. Pues se ha visto, y ya Intermón continúa la labor de otras ONGs que la iniciaron años atrás, de otras iniciativas por las cuales se hace a la vez la escolarización en la lengua nativa y en francés, con lo cual es mucho más fácil de que lo transmitan al resto de la sociedad. El resto de la sociedad, los padres tienen mucho más interés en que los hijos participen entren en el ámbito escolar, porque a la vez ellos participan y, bueno, fácil es comprender que esto es una fuente importante, un móvil importante para el desarrollo. Hablando de la chavalería y de los chiquillos, vais a tener actividades también, ¿no?, a lo largo del día, porque esto va a empezar a las 10:30 de la mañana. No dijimos que era en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Vais a tomar la plaza del Ayuntamiento todo el día prácticamente hasta las 8 de la tarde? Sí, además lo de tomarla es verdad, porque bueno, se pone un escenario. Si queréis os digo las actuaciones que va a haber. Claro. Pues Susana leerá el pregón y también me parece que cantará una canción. Sentemozo va también a intervenir. Pingüinos asesinos, A contratiempo, Rojo libanés, Samuel y Los concheros. Realmente se toma la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Ahí hay muchos puestos. Y luego también siempre hay una acción simbólica, ¿no? Que no es solo ir a informarse, sino que tú vas allí y puedes hacer algo, ¿no? La acción simbólica es una manera, pues, de manifestar algo, de reflexionar, ¿no? Pues este año se va a hacer una plantación de algodón simbólica en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y luego los niños, pues siempre el día de la fiesta también se ocupa de los niños. Se trata de que vayan toda la familia. O sea, no hay que dejar a los niños en casa para ir, sino que se trata de que si nos acompaña el tiempo, sería lo ideal que vaya toda la familia, porque los niños, para los niños siempre hay un juego, ¿no? Un juego que va pasando por distintos stands y en cada uno pues tienen una participación, un juego, y bueno, luego al final siempre también se consigue un premio y un recuerdo de la fiesta, ¿no? Entonces yo animaría a que participasen todas las personas, ¿no? Y sobre todo que fuese un poco por la curiosidad y un poco pensando en este valor de la solidaridad, que es también el nombre de vuestro programa, ¿no? Yo creo que es un valor en el que siempre hay que procurar profundizar un poquito más, porque en este mundo somos 6.000 millones de personas y no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces es un día pues para recordar esto y para recordar pues que algo por lo menos intentamos hacer, aunque sea muy poquito, ¿eh? Pues puede ser una forma muy amable, ¿no?, de acercarse.
Quería añadir que entre las actuaciones de los niños tendremos aquí presentes a los del Colegio de Cerredo y también del Instituto y del Colegio de Ibias, que participaron en una actividad escolar, en una red de actividades escolares promovida por Intermón Oxfam, que se llama Conectando Mundos, que este año estuvo dedicada un poco distinto a lo de Comercio con Justicias, porque ha sido precisamente a la campaña de armas. Entonces ellos vendrán aquí y nos harán público, expondrán sus trabajos y sus conclusiones en relación con esta campaña, de la que ya me parece que hemos hablado otras veces, quizás aquí también. Y claro, tendrán un protagonismo importante en la fiesta, ¿no? Muy bien, pues de todo ello vamos a poder disfrutar el domingo aquí en Asturias, en este caso, bueno, pues más en Oviedo, en esa plaza del Ayuntamiento, a partir ya de las 10:30 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Solo nos queda rezar para que no llueva. Eso. A ver, ¿no? Si nos acompaña el tiempo, ya va siendo hora a estas alturas ya del año. En eso confiamos. Cecilio, Luis, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, pues por esa invitación que nos hacéis de participar el domingo en esa fiesta de la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Amigos y amigas, en unos instantes estamos de nuevo con vosotros. Vamos a hacer una pausa. Tengo ahí con... Ya de vuelta con todos vosotros para contaros una serie de cosas con las que vamos a continuación. Pues una de ellas trata sobre dos iniciativas que tienen cierta relación. Por un lado, la campaña Nace un comercio más humano, con la que se pretende favorecer el desarrollo sostenible. Por eso el comercio justo, que hablábamos antes también con nuestros invitados, con Cecilio y con Luis, de esa fiesta de la solidaridad que va a desarrollar Intermón Oxfam. Por otro lado, una guía que elaboró Greenpeace y que contiene más de 100 consejos prácticos para un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El aumento de las transacciones comerciales no va acompañado por una mejora de las condiciones de vida de las personas que producen los bienes. ¿A qué se debe esa contradicción? Solidaridad Internacional formula esta pregunta y presenta las claves para avanzar hacia formas de comercio que favorezcan el desarrollo humano sostenible. La campaña Nace un comercio más humano explica dos formas de comercio: el que produce un reparto perverso de la riqueza y el que favorece la calidad de vida de las personas y del medio. La clave para su éxito está en el compromiso activo de la ciudadanía. La campaña de Solidaridad Internacional consistirá en la organización de semanas de comercio en universidades españolas, exposición de paneles con fotografías y textos de los estudios de caso y la distribución de las investigaciones y materiales de difusión, así como el envío de tarjetas postales al ministro de Industria, José Montilla, solicitando la defensa activa de normas y políticas comerciales que garanticen el desarrollo humano sostenible. Por otra parte, Greenpeace ha elaborado el manual Actúa, un conjunto de propuestas y consejos prácticos para un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Acciones que abarcan diversos ámbitos de la vida cotidiana, desde la casa a la oficina. El objetivo es generar el menor impacto negativo posible y contribuir a la mejora del medio ambiente. Se puede consultar online en www.greenpeace.es. Os habíamos contado la semana pasada que durante estas se están desarrollando los séptimos encuentros de Sotrescares del planeta. En esos encuentros se abordan algunos de los principales problemas y conflictos del mundo. El lunes, por ejemplo, se llevó a cabo la mesa redonda Mujeres del Sur y del Norte, dos caras de la misma lucha, a la que corresponden precisamente estas imágenes que vemos. Ayer se abordó la problemática juvenil de buscarse la vida, la juventud asturiana ante el paro, la precariedad laboral y la emigración. Hoy tocó hablar de los conflictos en torno al agua y mañana jueves, en una interesante investigación sobre los valores que transmiten los videojuegos, se hará precisamente esa charla. El viernes, las relaciones entre el Estado laico y las religiones, y el sábado, los problemas a los que se ven sometidos los inmigrantes.
todas esas mesas redondas, ya sabéis, a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en Gijón, y por las noches recorridos nocturnos con música, con cine y hasta con poesía en esos 7º Alcuentros Les Otres Cares del Planeta. Lo que vamos a contar a continuación tiene relación con el último tema que habíamos dicho que se va a abordar precisamente en esos encuentros, que es el de la inmigración. La Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento ha publicado la lista de los documentos válidos para demostrar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004. Con ello se pretende facilitar el acceso de los inmigrantes al proceso de regularización vigente ahora mismo. Hay 7 documentos que serán válidos para demostrar la estancia en España anterior al 8 de agosto de 2004. La fecha estipulada para que los inmigrantes puedan acogerse al actual periodo de regularización. Se trata de los siguientes: órdenes de expulsión de inmigrantes, solicitud de empadronamiento denegada, tarjeta de asistencia sanitaria, solicitud de escolarización de menores, informe de los servicios sociales o notificación a la percepción de ayudas, solicitud de asilo o documentos de alta laboral. Todos ellos tienen que estar registrados por una administración pública española con fecha anterior al citado 8 de agosto del pasado año, bien sean los documentos originales o copias debidamente compulsadas. Una vez obtenido a través de estos documentos el resguardo del certificado de empadronamiento por omisión acompañado del contrato de trabajo, el inmigrante podrá acogerse al presente proceso de regularización, una medida estipulada para personas mayores de 16 años en esa situación. Esperemos que contribuya a que mucha gente se pueda acoger a ese proceso, poner en regla sus papeles y que se produzcan los menos problemas posibles con ese colectivo que siempre es muy sensible a sufrir abusos y explotaciones de mucho tipo. En fin, con esto llegamos a lo último que teníamos que contaros por hoy. Os emplazamos a la semana que viene a que estéis con nosotros en Solidaridad. Tenemos una cita. Hasta luego.